mi padre, mi viejo es dirigente político y eso hizo que siempre desde muy chicos estuviéramos en contacto con la cotidianeidad, con la actualidad política de nuestro país. Desde muy chico me acostumbré a que en la mesa de mi casa se hablara de política y entonces tener una conciencia de las cosas que venían pasando en el país. Y después también lo que fue sucediendo, lo que me fue sucediendo en la vida, me fue marcando. Yo fui a un secundario en el cual a la vuelta estábamos de la Plaza de Mayo cuando fue el 19 y 20 de diciembre de 2001. Y eso me marcó para siempre, significó para mí lo que era una implosión en la sociedad, que creo que es la tarea de varias generaciones trabajar para reconstruir, para volver a cicatrizar esa sociedad que ya en ese momento estaba muy averiada, pero que venía de décadas y décadas de destrucción, y después ver durante 12 años cómo la política fue otra y cómo se logró empezar a sanar parte de las herencias que habían quedado después de 40 años de destrucción, podríamos decir, del tejido productivo y del Estado. Y eso me hizo interpretar que la política era una herramienta de transformación de la sociedad, contrariamente a muchos pibes de mi generación que pensaban que la política era mala palabra. Yo lo tomé para el sentido contrario, porque nos criamos con el que se vayan todos, y yo creía que había que llenar ese espacio vacante que la sociedad estaba demandando, organizándonos desde nuestro centro de estudiantes, desde, luego en la facultad, y con el tiempo fui entrando a la militancia partidaria. Hoy soy parte de una agrupación que es Reconquista y somos parte del Partido Justicialista, militamos en el peronismo, en el Frente para la Victoria, participamos durante los 12 años del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Y estaba trabajando para la reconstrucción de este Frente Nacional Popular y Democrático con vistas al 2019, ¿no? Contanos qué dejó los 12 años de gobierno kirchnerista y de repente llegó Macri y qué pasó. Creo que los 12 años fueron claros en cuanto a una direccionalidad. Sostener el mercado interno, promover primero el mercado interno porque estaba destruido, generar puestos de trabajo. La Argentina fue el único país en esa década que no se desindustrializó. Quiere decir que hubo una definición desde el Estado de sostener la industria nacional y de hacerla crecer, porque se duplicó el Producto Bruto y además se duplicó el Producto Bruto Industrial, con lo cual se buscó una inserción de la Argentina en el mundo que primero no tuviera la necesidad del endeudamiento para sostener sus gastos corrientes. Y segundo, que fomentara una industria nacional y una integración latinoamericana. Por supuesto que se cometieron muchísimos errores, que además 12 años generaron un desgaste en la opinión pública que hacía que la idea de cambio que propuso en su momento Macri, la idea de que cambiar no significaba perder nada de lo viejo, sino ir por lo que faltaba, esta idea de que que iban a construir sobre lo construido, que planteaba la vicepresidenta. Creo que eso, en una campaña muy descoordinada, como fue la que se llevó adelante desde el Frente para la Victoria, con muchos errores, lo que se dice en el tenis, errores no forzados, permitió la llegada de Macri al gobierno por muy escaso margen, porque de hecho la segunda vuelta se terminó definiendo por muy poco. Y es cierto que el avance, la velocidad con la que Macri viene hoy destruyendo las políticas generadas durante los 12 años muestran tal vez lo endebles que muchas de esas conquistas habían sido, que la idea de que el cambio era irreversible era una idea triunfalista que nos mareó un poco. Creo que no debimos haber subestimado como lo hicimos a lo que estaba enfrente de nosotros. Y hoy Macri se encuentra en una situación delicada, porque todo lo que está haciendo es lo contrario a lo que prometió cuando llegó al gobierno. Prometió que iba a sostener el fútbol para todos. El pasado domingo fue el último superclásico transmitido por televisión abierta. Prometió que iba a sostener la industria nacional. Cualquier indicador que uno tome, la destrucción del empleo que ha habido en estos 15 meses, han perdido por lo menos 150.000 puestos de trabajo. Propuso también que no iba a ser un endeudamiento exponencial de la Argentina. Hoy estamos viviendo
la mayor fiesta de endeudamiento desde la bicicleta de Martínez de Hoz. Quiero que alguien me explique cómo es posible que en un año suba un 7% el porcentaje de la deuda que representa el Producto Bruto. O sea, hemos endeudado casi 10 puntos del Producto Bruto y asimismo se ha incrementado el déficit de una manera exponencial, quitándole impuestos a los ricos y perjudicando a los pobres que están con problemas en su trabajo o no llegan a fin de mes o tienen problemas para alimentarse, porque también estamos viviendo el año, desde el 2001 no se vivió un año con tan poco consumo de leche, ¿no? Y eso, la caída del consumo de leche marca que está cultivándose una malnutrición en nuestros pibes. Entonces, una sociedad que hipoteca su futuro con deuda y que el presente solamente quita derechos es una sociedad más injusta, y es lo que esperamos que este año empiece a revertirse. El pueblo en las urnas diga que quiere empezar a revertir. ¿Cómo surgió la idea de hacer Reconquista? Contanos quiénes lo forman y cuándo empezó. Bueno, la idea es un poco hija de la derrota del 2015. Distintos grupos de compañeros de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente. Ahí está, Micael Amor y Brian Pajolchek de la Marquito Zucker. Está Matías Capeluto, Paloma Dulbeco, del Partido Red por Buenos Aires. Está Gonzalo Carvajal, está José Doffi, Federico Berardi, muchos compañeros de distintas organizaciones. No quiero olvidarme de nadie porque va a haber ofensas. Está Camila Zúnico también. Muchos compañeros de distintos espacios de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo espacios territoriales de la ciudad de Buenos Aires. No es un espacio que se defina por una edad, pero sí podría decir que en la gran mayoría hemos sido criados durante los 12 años del kirchnerismo. Entendimos que había una etapa nueva que se abría en la política, que la campaña electoral nos había dejado huérfanos en algún sentido, porque las tensiones que hubo, las tensiones tal vez de cúpulas que hubo durante parte de la campaña, habían hecho que la militancia saliera espontáneamente a expresarse, como me acuerdo de un acto el 9 de julio, y que había un sujeto político ahí pidiendo ser representado, que tenía que ver con pensar en sostener el legado de los 12 años y en defenderlo frente al avance de la derecha, lo que fue el triunfo de Macri, ¿no? Pero que para eso necesitábamos pensar con categorías nuevas, teníamos que renovar el staff, teníamos que renovar también las ideas, sostener los principios, pero renovando las ideas, porque la sociedad había cambiado y tal vez nuestro gobierno, producto también de tener que sostenerse con muchos enemigos y con muchos momentos críticos que tuvo que superar, no había tenido todavía la oportunidad de renovar las ideas, renovar el discurso y adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando la sociedad adquiere derechos, también va agrandando e incrementando el nivel de exigencia que tiene sobre el proceso político y sobre sus derechos económicos. Entonces siempre hay que estar actualizando este discurso y actualizando las demandas de la sociedad. Y creemos que esa es la tarea que hoy nos ocupa el presente. ¿Y cuáles son los ejes que tiene la agrupación? Bueno, el eje principal, nosotros trabajamos en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí tenemos un gran déficit de construcción política, todo el peronismo, o el Frente para la Victoria, o el Frente Social y Cultural que participó los 12 años del kirchnerismo. Porque no hemos tratado de dialogar con el porteño de acuerdo a sus necesidades, sino que hemos trabajado siempre la idea de ser la franquicia del proyecto nacional. Y uno de los pilares nuestros tiene que ver con construir comunidad, construir pueblo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo se logra eso? Y se logra primero trabajando en los lazos que existen ya en la sociedad, trabajando en los clubes, trabajando en las cooperadoras escolares, trabajando para visibilizar los reclamos que hay en los hospitales, trabajando en los centros culturales,
también trabajando en las redes sociales, formando una corriente de opinión en defensa de lo público, que ha sido muy agredido por el macrismo desde que llegó al gobierno de la ciudad, ya el PRO en el 2007. Y por eso nos proponemos ese trabajo que también tiene que ver con ejes específicos, como es el transporte, como es la vivienda, que son derechos que la Ciudad de Buenos Aires tiene pendiente su resolución. Fuimos la primera ciudad del mundo, por ejemplo, en 1913, en tener una red de subterráneos. La ciudad del mundo, no, la ciudad del hemisferio sur, quiero decir. Primera ciudad del hemisferio sur, por supuesto que ya en Inglaterra existía en varios países del mundo, pero primera ciudad del hemisferio sur en tener subterráneo, y hoy estamos atrasados con respecto a todos nuestros vecinos. Por ejemplo, tenemos un jefe de gobierno como fue Mauricio Macri, que dijo que iba a construir 10 kilómetros de subte por año, y eso no llegó. Y eso repercute directamente en no solamente el derecho a la movilidad de los porteños, sino el costo de vida, sino también las periferias de la Ciudad de Buenos Aires, los barrios y las villas que ahora Rodríguez Larreta dice que quiere urbanizar, creo que en una intención más cosmética que de fondo, porque hasta ahora los planes de urbanización son bastante poco ambiciosos y de dudoso cumplimiento. También tiene que ver con el acercamiento de la red de transporte y con la cercanía y con el acceso a los servicios públicos. Y bueno, creemos que es muy importante poner estos temas de relieve en la agenda de la ciudad, porque si bien somos un distrito nacional, también, porque al ser la capital federal, sabemos que esto siempre se debate mucho más los temas nacionales que los temas locales. Pero creemos que hay todo un trabajo para hacer, de formar una generación para ocupar lugares de responsabilidad en el gobierno local de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes hicieron alguna campaña? Sí, lanzamos hace 2 meses una campaña que se denomina Acá falta trabajo, que tiene que ver con aprovechando las redes sociales, que son una enorme herramienta de difusión y de debate de ideas, ¿no? La campaña consta de fotografiar todos los negocios que han tenido que cerrar sus puertas, y no graciosamente han tenido que cerrar sus puertas porque hay una política económica que no los incluye, que no tiene el mercado interno como principal objetivo y principal actor. Entonces, hemos localizado más de 700 negocios en la Ciudad de Buenos Aires que tuvieron que cerrar. Y lo que hemos hecho es poner una faja de clausura en estas fachadas que dice acá falta trabajo. Esto fue los días previos al paro que vivimos el mes pasado en la Argentina, y a su vez este hecho permitió que más de 15.000 personas viralizaran y participaran de la campaña, mandándonos fotos de los negocios de su barrio o de cercanos a su trabajo, y nos contaran sus historias, porque detrás de estos negocios hay familias que tuvieron que dejar de lado sus sueños, trabajadores que se quedaron en la calle, y a ellos nadie les dice que tiene que haber seguridad jurídica. Para ellos no hay seguridad jurídica. Sí hay seguridad jurídica para los que vienen a especular financieramente en las LEVAC, o vienen a especular en negocios como las aerolíneas que son de la familia del presidente. Sí hay seguridad jurídica para Franco Macri, que puede llevarse 70.000 millones de pesos del correo. Sí hay seguridad jurídica para los poderosos, pero para los ricos, pero para los trabajadores y para las familias de clase media no hay seguridad jurídica en la Argentina, porque hay un gobierno que los estafó. ¿Esa campaña todavía sigue abierta para que los oyentes puedan acercarse a una página? Sí, estamos en Facebook y en Twitter, y también en Instagram, en todas las redes sociales tenemos una cuenta que es Acá Falta Trabajo, en la cual se pueden acercar y se pueden enviar fotos de negocios que hayan sido abandonados, o compartir ideas, o enviar propuestas. Lo que creemos es que hay que generar conciencia. Este es un momento en el cual tenemos que generar conciencia y socializar y poner en discusión un nuevo
un nuevo plan de gobierno para los argentinos que tenga en primer lugar los intereses de los argentinos y no los intereses de las grandes corporaciones, como está haciendo este gobierno, que es un gobierno que dice que le interesa buscar la pobreza cero, pero es un gobierno de pobreza cero, digamos, si tuviéramos que hacer un neologismo. ¿Cómo ves al Frente para la Victoria para las elecciones? Yo creo que bien, yo lo veo bien. Por supuesto que siempre hay discusiones y hay peleas de egos, peleas de disputas de poder, que creo que están dentro de las reglas de juego democrático, y todos queremos llegar al día del cierre de listas para saber cómo termina la película y si hay unidad. Yo creo que va a haber unidad, porque básicamente el pueblo argentino es el que está pidiéndola. Es el pueblo al que aspiramos representar todos los que somos parte del peronismo, y que hoy nos está exigiendo que unamos fuerzas y que depongamos las discusiones menores. Si nosotros nos dedicamos a parecernos a los trabajadores y nos dedicamos a parecernos, nos parecemos a todos los que han protagonizado este año y medio de gobierno de Macri, que son todos los ciudadanos que salieron espontáneamente y también en forma organizada, porque organizadamente no quiere decir que no sea espontáneo, hay una discusión ahí que a veces se quiere instalar, pero todos los ciudadanos que salieron a defender sus derechos estos 15 meses no les interesa a los nombres propios de la lista, les interesa que se los tenga en cuenta y sentirse representados por la propuesta electoral de lo que queremos que sea un gran frente nacional, popular, democrático, cultural, social. Y para que eso suceda, por supuesto, tiene que haber grandeza. Y para acomodar los egos existe una herramienta muy interesante que ideó Néstor Kirchner, que se llama las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así que esperamos que ahí se sea el gran ordenador de los egos, de las vanidades, de las voluntades de protagonismo, que son sanas, pero que tienen que estar al servicio de una causa mayor, ¿no? Como decimos hace muchos años, ¿no? Primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Así que esperamos que todo se dé de esa manera. Creo que si hubo unidad en la CGT, si hubo unidad en la calle de todos los sectores de la ciudadanía la semana pasada, repudiando el 2x1, sería un gesto de enorme irresponsabilidad que no hubiera unidad en las urnas. Danos tu postura frente al 2x1. Bueno, es un populismo, lo que denominan ellos un garantismo, pero es un garantismo perverso, porque siempre se llama garantismo a aquellos que buscan reducir las penas, que en realidad garantismo es nada más y nada menos que respetar las garantías que están escritas en la Constitución. En este caso, lo que había era una perversión y un uso indebido de la legislación por parte de 3 magistrados que quisieron quedar bien con los que los pusieron, sobre todo los 2 que quisieron entrar por decreto y después tuvieron un dejo de decoro y fueron al Congreso. Yo creo que no tenían que haberlos aprobado. Y después una jueza que ahora se tomó licencia, se ve que le dio un poco de vergüenza lo que votó en la Corte, ¿no? Ese fallo establecía que una ley que había sido derogada en 2001, la ley del 2x1, que era que aquellos presos que habían ingresado bajo prisión preventiva, o sea, quiere decir sin condena, habían ya empezado a cumplir una prisión sin haber sido condenados, por cada año que habían pasado en prisión preventiva podían reducir 2 de la prisión con condena, digamos, de la pena que se les había computado cuando había sido la sentencia. Ese régimen había sido derogado. Sin embargo, la Corte interpretó que para delincuentes de lesa humanidad que pasaron 30 años de impunidad, porque desde la obediencia debida y el punto final, pasando por el indulto hasta el año 2003 o 2004, donde empieza recién a motorizarse los juicios, esta gente no había sido juzgada y mucho menos condenada. Y los que habían sido condenados habían sido indultados. Bueno, esa gente tiene el privilegio que ya no tiene ningún delincuente, ningún ladrón de gallinas en la Argentina. Esa gente, según la Corte, tiene derecho a
reducirse la mitad de la pena cuando un ladrón de gallinas no puede tener acceso a ese privilegio. Es curiosa manera de aplicar el Código Penal y creo que fue un fallo político, un fallo claramente que tiene responsables mediáticos, jurídicos también, porque son los que hoy son repudiados por el pueblo argentino, y también tiene responsables políticos, porque hay un gobierno que desde el día que llegó dijo que iba a terminar con el curro de los derechos humanos, en boca de su propio presidente, que además dice que no sabe si fueron 9.000 o 30.000 los desaparecidos, habla de guerra sucia en lugar de hablar de terrorismo de Estado, dice Secretaría de Recursos Humanos para referirse a la Secretaría de Derechos Humanos, o sea, la ignorancia también es un hecho político. La ignorancia no es un hecho menor, no es que, bueno, Macri no fue el cardenal Neumann, pero no reconoce la lectoescritura, entonces, bueno, uno tiene que ser permisivo con eso. No, el hecho de que el presidente ignore profundamente estas cosas es un hecho político. Lo mismo haber premiado a Darío lo pérfido de Mitre con el cargo de ministro de Cultura y luego mandarlo a Alemania. Y bueno, tal vez en Alemania aprende lo que fue el Holocausto y aprende que no se puede hacer esos comentarios sobre un genocidio como los que hizo, que son declaraciones que en cualquier país europeo le costarían la cárcel, porque el negacionismo, como así se denomina a quienes banalizan, ridiculizan o niegan el genocidio, tiene pena de prisión en Alemania, donde va a ir ahora el señor lo pérfido de Mitre. Luego, el secretario de Derechos Humanos, que hasta llegó a decir que él, pese a que venía de ser presidente del Museo del Holocausto en la Argentina, decir que él no sabía si eran 6 millones la cantidad de judíos muertos, como tampoco sabía si eran 30.000 los desaparecidos. O sea, si el secretario de Derechos Humanos dice eso y luego aparte apoya el fallo de la Corte, bueno, es claramente un fallo que tiene responsables políticos. Y estoy siendo bastante somero en la enumeración de datos, porque este gobierno todos los días ha dado una definición política respecto a que quiere anular la verdad, memoria y justicia, las políticas de verdad, de memoria y de justicia que tanto sangre nos han costado a los argentinos. Y sin duda es un retroceso que no solamente vemos acá, por suerte lo vemos acá en la magnitud que se merece, y 500.000 de personas movilizaron la semana pasada a todas las plazas del país. Pero si vemos la prensa internacional, tiene el mismo concepto. Acá hay un retroceso que nos pone en la lista de los países que violan derechos humanos. Eso es una mancha para la Argentina que creíamos que nunca más iba a verse salpicada con ese tipo de oprobios, de vergüenzas. Yo lo lamento profundamente, pero al mismo tiempo creo que nos están poniendo a prueba y que el pueblo argentino está superando esa prueba. Porque todos los días las muestras de solidaridad de nuestro pueblo y las muestras de protagonismo y de conciencia, que creo que eso es lo verdaderamente irreversible. Lo que es irreversible es la conciencia que hay en nuestro pueblo, que aunque los medios de comunicación le mientan, aunque los jueces quieran rehacer la República y ponerse a ellos en el lugar del Poder Ejecutivo, prácticamente, y juzgar y condenar sin juicio previo a dirigentes como Milagro Sala, que está presa hace creo que 463 días, una cosa así, hoy se cumplen. Bueno, a pesar de todo eso, el pueblo argentino sigue dando muestras de conciencia y muestras de una valentía y de una gran sabiduría que creo que tenemos la obligación de interpretar y de representar este año. Contarle a la audiencia cómo los pueden ubicar a la agrupación. Bueno, tenemos participación en muchos barrios, en las 15 comunas tenemos grupos de militancia y también estamos en las redes sociales, en Reconquista, somos Reconquista, que es nuestra página, tenemos formularios de contacto, por supuesto yo también estoy en las redes sociales, se nos puede llamar o escribir a nuestras redes y estamos a disposición. Muchas gracias. A vos Claudia, gracias.